Vamos a continuar en Como Cada Mañana, como se los adelantaba, está con nosotros ya nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. Bueno, no es de extrañar que de repente, pues esto es algo que no es muy conocido porque nadie lo ventila con facilidad, pero personas que podrían tener inclusive dentro de estas peculiaridades en sus órganos sexuales, en sus órganos reproductores, algunas anomalías que aunque son completamente funcionales, les marcan en su vida. Vamos a platicar contigo, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por estar con el programa. El tema general era personas que, por ejemplo, pueden tener dos órganos reproductores viriles, dos penes. ¿Esto es común? ¿Qué tan frecuente es? ¿Y cómo es la vida de este tipo de personas? Bueno, realmente, generalmente, como decía un maestro, la idea más absurda que se te ocurra puede ser una enfermedad. Entonces, el hecho de que una persona nazca, un hombre nazca con dos penes, es un caso muy raro. Realmente se da en uno entre cada 5 o cada 5,5 millones de personas. Pero sí es algo posible realmente. ¿Y qué pasa con ellos? Porque esta pregunta la recibimos del público. A bien, no sabemos si es una persona cuyo caso sea ese o simple y sencillamente conoce a alguien así. Pero ¿qué pasa con estos individuos? ¿Son perfectamente funcionales o como en otras anormalidades en el desarrollo biológico son extremidades que no sirven para nada? Bueno, sí, puede haber el desarrollo completo o el desarrollo parcial del pene. El desarrollo completo sería... El pene normalmente tiene dos cilindros que se llaman cavernosos y un cilindro que se llama esponjoso. Y a través del esponjoso sale la uretra, que es lo que trae la orina de la vejiga al exterior. Entonces, si son completos, pueden tener doble uretra y doble pene y son completamente funcionales porque hay el desarrollo de irrigación, les llega sangre normal y desarrollo nervioso, o sea, les llega digamos, el estímulo para que se abran las arterias y se llenen los cavernosos y tengan una erección. Entonces, puede haber la forma completa o la forma incompleta, en donde solamente pueda tener un pene parcialmente formado, en donde no haya una uretra completa y realmente no vaya a orinar, digamos, por dos lados, ¿no? ¿Estos casos, por ejemplo, se ven únicamente en la escuela de manera teórica o en la práctica les toca enfrentarse a situaciones así? Bueno, cuando nosotros tenemos algún paciente al nacer es una deformidad que obviamente va a interferir en su digamos, su autoestima, esas deformidades se van a corregir generalmente también en el primer año de vida. Mucho depende de los problemas. Por ejemplo, en los casos de los niños que nacen, hay una enfermedad que se llama hipospadias, en donde el orificio de la uretra, en vez de ser en la punta, puede nacer ese orificio en otra parte más, digamos, cercana al cuerpo. Entonces, dependiendo qué tan cercana al cuerpo, el pene nace defectuoso, nace con alguna alteración. Entonces, estos niños se espera que tengan cierta edad, generalmente es entre 1 o 2 años de edad, y se corrige esa uretra para que el niño no tenga un pene deforme y crezca con digamos, con un complejo. En el caso de dos penes específicamente, yo lo he visto simplemente en la literatura, pero realmente que yo sepa que haya nacido aquí en Tijuana, honestamente no tengo conocimiento. Pero cuando nace una persona sí se corrige desde el nacimiento. O sea, es muy difícil que llegue a la edad adulta digamos, con el defecto o con la normalidad completa. ¿Y son perfectamente operables? Es decir, porque si los dos órganos son plenamente funcionales, ¿cómo se determina o cómo se elige cuál extirpar o no? Y la verdad de las cosas es que si esto va a eventualmente servir para mejorar la vida del paciente o podría tener alguna consecuencia no deseable conforme va desarrollándose. Bueno, aquí lo que se buscaría es que el paciente tenga la erección. Entonces, por ejemplo, si el pene es completo, simplemente se puede estimular la erección en un niño, por ejemplo, la temperatura o muchas veces al tener ganas de orinar van a tener erección. Entonces, la mamá desde el inicio va a decir, bueno, cuando orina tiene una erección probablemente del pene izquierdo, por decirlo de alguna manera, o de los dos. Entonces, ahí ya se va a tomar al órgano o la parte del órgano funcional, que es la que se deja y la otra se quita. Pero se pueden quitar perfectamente, o sea, suena muy raro, pero los cavernosos, los cilindros, están fijos a un hueso, al hueso de la cadera, al isquion específicamente. Entonces, al estar fijos ahí, bueno, se pueden quitar, están unidos por un ligamento, se hace una cirugía y se quita, o si está, digamos, compartiendo parte de ese cavernoso, se conserva el cavernoso hasta donde, digamos, le va a dar estéticamente la imagen más adecuada al bebé. Pero sí se pueden conservar, obviamente va a quedar alguna cicatriz,
que con el tiempo obviamente pues va a ir desapareciendo o se va a hacer mínima, ¿no? Ya lo creo, eso es importante. Una pregunta del público, nos dicen, ¿qué son más frecuentes, los casos de dos órganos sexuales masculinos o de uno masculino y uno femenino, siendo prevalentemente hombre? Bueno, es más frecuente los casos se llaman de intersexo. Los casos de intersexo se asocian a problemas de las glándulas suprarrenales. Entonces, por ejemplo, hay niñas que tienen un clítoris prominente y parece que tienen un pene, pero realmente es un clítoris. Entonces, en estas niñas, obviamente, se tienen que hacer estudios mucho más profundos para ver realmente qué es lo que tiene como órganos internos. O sea, si tiene un útero, bueno, pues se le va a dar la forma, o digamos, se le va a dar la diferenciación como una niña. O al contrario, si el niño tiene testículos, probablemente los tenga escondidos, los tenga en la ingle, entonces se le da la forma de un pene y obviamente lo que parece ser una vagina puede ser el escroto que está dividido. O sea, es en la etapa embrionaria, cuando el bebito está en el útero, el bebito va teniendo diferenciación ya sea en hombre o mujer, pero esto obedece a muchas señales y esas señales pueden ser hormonas, pueden ser diferentes señales. Pero, por ejemplo, cuando las hormonas están, digamos, exageradamente siendo masculinas y es una niña, las suprarrenales, como comentaba, producen un volumen bajo de hormonas masculinas. Pero si tiene una alteración van a producir un volumen alto. Entonces esta sobreestimulación va a hacer que los órganos sexuales se vayan a ir por el lado de, digamos, van a tener una apariencia más masculina aunque sea niña. Entonces aquí es donde entra el genetista, va a decirnos genéticamente qué es lo que tiene esta persona, si es niño o niña, y ya se le va a dar esa diferenciación. Ahora, hay casos más complicados en donde realmente el niño resulta que lo educan como un niño y resultó que a fin de cuentas era una niña. Entonces ahí ya entra el psicólogo, el psiquiatra, se tiene que ver qué es lo que el niño piensa que es y de acuerdo a eso se va a ir ese grado de diferenciación. Son casos más raros, pero también se dan, o sea, y esa es la conducta que se sigue. Pues qué interesante, la verdad es que de este tema hay para mucho porque hay claros ejemplos de estos casos, sobre todo en este último que acabas de mencionar, doctor, pero pues el tiempo ya se nos vino encima, así es que lo vamos a tener que dejar para una próxima ocasión. Por lo pronto, ¿por qué no nos das tus números de contacto si eres tan gentil? Sí, claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana entonces. Claro, gracias por asistir con nosotros. Está lista Roxana con otra invitada de categoría.